La Fundación Infantil Ronald McDonald es una organización sin fines de lucro que identifica, desarrolla y respalda programas que ayudan directamente a mejorar la salud y bienestar de los niños. Los programas y esfuerzos son manejados por un equipo local que permite brindar ayuda donde más se necesite. La Fundación ha ayudado a más de 12,000 niños y sus familias en Puerto Rico a través de sus distintos programas. El señor Keith Benavent, presidente de la Fundación Infantil Ronald McDonald, nos relató sobre cómo nace el sueño de esta casa en el corazón de Santurce. ¿Qué tal? Les habla Keith Benavent, presidente de la Junta de Directores de Fundación Ronald McDonald. Hoy estamos de fiesta porque nuestra casa, uno de nuestros proyectos principales de la Fundación, cumple 10 años. 10 años ayudando a más de 250 familias al año a que puedan estar desde un día hasta 13 meses recibiendo el cariño de una casa mientras sus hijos se recuperan en los hospitales de San Juan, en San Jorge y Centro Médico. Nuestro proyecto empieza con Casa Ronald McDonald, pero en los últimos 10 años ha crecido a salas familiares en Aybonito, en Ponce y en Humacao, y próximamente en Mayagüez. Compartimos nuestra felicidad. Tenemos a la niña que fue la primera que se quedó en la casa hace 10 años y hoy es una nena saludable, asistiendo a la escuela, y esos son los momentos que todo el trabajo de voluntarios comprometidos con la Fundación se materializan en un momento feliz. En el 10º aniversario de la Casa Ronald McDonald, contamos con voluntarios, aliados y miembros de la Junta. En la actividad participó la primera familia que se benefició de los servicios de la casa. La señora Rachel Rodríguez nos contó cómo fue su experiencia en la casa hace 10 años con su niña. Mi nombre es Raquel Rodríguez, somos del municipio de Quebradillas. En el 2006 tuvimos la oportunidad de llegar aquí a la Casa Ronald McDonald. Tuvimos una situación de salud con mi niña y tuvimos la oportunidad de ser la primera familia aquí en la Casa Ronald McDonald, por lo cual estamos bien agradecidos. Mi niña estuvo casi 3 meses hospitalizada y de esos 3 meses pues pudimos pasar aquí 2 meses. Agradezco a la Fundación Ronald McDonald por darnos la oportunidad de poder estar aquí en esta casa. Tuvimos una experiencia gratificante, tienen muchas personas y un gran equipo de trabajo que sabemos que van a seguir continuando dando la mano a todas esas familias que necesitan de esa ayuda. Exhortamos a todas aquellas personas que estén en el hospital y no tengan dónde quedarse, hagan su solicitud directamente con el trabajador social, que ellos le van a ayudar para poder quedarse aquí en esta casa tan maravillosa, tu hogar lejos de casa. Esta casa lejos de casa, como se conoce, es operada por un personal profesional capacitado y por voluntarios que ofrecen a las familias ese calor humano. Y así como la niña Rachel Hernández Rodríguez nos contó su experiencia. Mi nombre es Rachel Hernández Rodríguez y me gustó estar aquí, fue una experiencia muy bonita, a ver que mis padres se habían quedado aquí y pudieron estar cerca de mí. Durante esta celebración se firmó una alianza entre JCI San Juan Capital y la Casa Ronald McDonald mediante el proyecto Alimentando con Amor, donde mensualmente el chef Raúl José Hernández confeccionará un menú especial para los que se hospeden. Además, compartirán con las familias, artistas, psicoterapeutas y voluntarios. El apoyo de la familia es fundamental para ayudar a sanar a los niños y en la Casa Ronald McDonald encontrarán el mejor ambiente para que las familias permanezcan unidas y enfrenten mejor la enfermedad. Pues mira, la Casa Ronald McDonald es una casa lejos de casa. ¿Y por qué? Porque aquí se hospedan familias que necesitan vivir en el área metropolitana porque tienen un niño enfermo. Estamos ubicados en Santurce, la calle Convento, esquina Pumarada. Entonces, pues, ¿cómo llegan las familias aquí? Llegan porque el hospital, ¿verdad?, identifica que hay unas familias que tienen 2 requisitos para poder estar en la casa. Distancia de por medio y que hay un niño que necesita recibir tratamientos en el hospital. De esa manera el hospital identifica, envían el referido para la casa y esa es la manera que nosotros vamos recibiendo aquí lo que son las familias. Y hablo de hogar porque es así mismo, es una casa, ¿verdad?, con unas áreas comunes,
hay un comedor bien grande, hay ¿verdad? Un área de computadoras, una lavandería, y todos estos servicios se le dan libre de costo a esta familia. Igualmente incluimos actividades extracurriculares, porque sabemos que durante este periodo, ¿verdad? Ese momento difícil, el ánimo cambia, así que damos diferentes actividades para poder brindar un poco de apoyo, ¿verdad? O más alegría a esta familia. Pues mira, los voluntarios son el corazón de esta organización. Voluntarios, ¿verdad? A nivel individual, como que vino esta persona y quiso donarnos de su tiempo para estar atendiendo el teléfono, tal vez ayudarnos con el mantenimiento de la casa, como grupos de personas que se unen para ser voluntario, ¿verdad? De la Fundación Infantil Ronald McDonald. Se pueden comunicar al 728-7311 o pueden pasar por nuestras facilidades. Estamos ubicados en la calle Convento, 250 calle Convento, esquina Pumarada. Y solamente con decir queremos ayudar, vamos a decir que sí. Necesitamos voluntarios y son el corazón de nuestra organización.